ellos puedan ver que aquí en Luque y Rumichaca hay un pueblo alegre que se está gozando en el Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo, Señor, de hermandad aquí en Cristo, Señor, y por todo lo que tú estás haciendo ya y seguirás haciendo en nuestras vidas. Vamos a meditar en tu palabra. Queremos que nos hables. Nosotros vivimos y dependemos de la palabra que sale de tu boca, Jehová. Esa palabra es la que nos da vida, fortaleza, fe, esperanza, nos da consuelo. Esa palabra que sale de tu boca es la que nos corrige, la que ordena nuestros pasos y nos prepara para vida eterna, Señor. Háblanos en este día. Bendice nuestra vida, bendice nuestro corazón. Bendice también a los que están conectados en las redes, Señor. Ellos, juntamente con sus familias, sean bendecidos con esta palabra. En el nombre de Jesús. Dígale fuerte, amén. Amén. Toma tu asiento, mi amado en el Señor. Tome su asiento y vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar atentos, no se distraiga, sino abra su entendimiento para la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir en el libro de Génesis. Vamos a ir a Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 3. Vamos a leer lo que dice el verso 8 y 9 de la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, mis hermanos, versos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Ahí también está en pantalla. Para los que no tienen Biblia, también participen. Prestemos atención. Dice así. Escuche. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Aquí está hablando de Adán y de Eva, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Mira la pregunta que Dios le formula a Adán y a Eva. Amados hermanos, cuando Dios hizo al hombre, Dios siempre lo creó pensando en entablar una relación con él mismo. Dios siempre ha estado interesado en tener comunión con los seres humanos. Dios siempre, hermano, ha estado buscando, ¿verdad?, cómo acercar al ser humano a él, porque el ser humano es creación de Dios, es la especial creación de Dios. La palabra dice que Dios lo hizo conforme a su imagen, a su semejanza moral. Esa imagen de Dios, esa semejanza de Dios en el ser humano lo facultaba al ser humano para que éste pueda tener una relación cercana con su Creador, para que éste pueda tener comunión con su Creador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. A su nombre, mis hermanos. Sin embargo, pues la palabra nos dice que Dios estableció reglas, señaló cláusulas allá en el huerto del Edén a la primera pareja. Lamentablemente dice que Adán con su esposa Eva, prestemos atención, no se distraiga, no supieron respetar aquellas reglas, aquellas cláusulas establecidas por Dios para sus vidas. Las violaron. Y como resultado, dice la palabra, ¿verdad?, se echó a perder esa relación con Dios. Se echó a perder esa comunión con Dios en el huerto del Edén. Y aquí dice la palabra que una vez, ¿verdad?, que el hombre pecó en unidad con su mujer. Dice que Adán consintió, ¿verdad?, pecar, desobedecer a Dios como lo había hecho ya Eva. Y la palabra dice que esto trajo como consecuencia la caída del ser humano. Esto abrió puerta a la muerte. En ese momento ellos no murieron, ¿verdad?, físicamente, pero espiritualmente sí se desconectaron de Dios. Se desconectaron de la fuente de la vida que es Dios. En ese momento se echó a perder toda esa maravillosa comunión, toda esa
maravillosa relación que se vivía antes del pecado en el huerto del Edén. Todo se echó a perder. Bendito sea el nombre de Dios por causa del primer Adán, dice la palabra de Dios. Pero, amado hermano, damos gracias a Dios. Dice la Biblia que aunque por causa y por la desobediencia del primer Adán todo se echó a perder, dice la Biblia que también en Cristo Jesús, que es el segundo Adán que vino a cumplir la voluntad de Dios y la cumplió a cabalidad. Dice que por causa o por razón de ese segundo Adán, dice la palabra, la relación con Dios es restaurada, es restablecida. Una vez más el hombre, ¿verdad?, tiene esa oportunidad, gloria a Dios, de tener comunión con Dios, de volverse a relacionar con su Creador. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso, mis hermanos? Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Quién vive, mis hermanos? No le oigo. ¿Quién vive, mis hermanos? Ahora mira, dice que Adán y Eva, una vez, ¿verdad?, que ya ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho, de cómo habían desobedecido a Dios, dice que trataron de esconderse, aleluya, entre unos arbustos que estaban ahí en el huerto del Edén. Imagínense, trataron de esconderse de la presencia temible de Jehová Dios. Usted y yo sabemos que del ojo de Dios nadie se puede esconder. Dice la palabra que el ojo de Jehová atalaya la tierra las 24 horas del día, y Dios desde su trono, Dios desde lo alto de su santuario, dice que Él está observando a los buenos y a los malos de esta tierra. A su nombre, mis hermanos. Y a Él no se le escapa nada. Dios está tomando apuntes en el cielo. Apuntes, ¿verdad?, de cómo es tu conducir y mi conducir delante de Dios. Y la palabra dice que un día todo ser humano tendrá que comparecer ante el juez de toda la tierra. Todo ser humano tendrá que comparecer ante aquel, gloria a Dios, que es el creador de toda alma viviente. Y la palabra dice que cada uno recibirá su recompensa de parte de Dios según haya sido su obra mientras estuvo en este cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nuestro Dios es un Dios omnisciente, un Dios que lo sabe todo, lo ve todo, lo escudriña todo. Él es omnisciente. Dice que Él escudriña la mente y Él prueba los corazones. Él conoce lo más íntimo, lo más secreto del corazón de cada persona. Permítame decirle que Dios a usted y a mí nos conoce aún mejor que nosotros mismos. A veces nosotros no nos conocemos tan bien. Aleluya. A veces tenemos una apreciación de nosotros, pero a veces esa apreciación es equivocada. Hay gente que dice, ¿verdad?, yo soy muy bueno, yo soy una excelente persona, yo no me meto con nadie. Y ese es el moralista que se justifica a sí mismo delante de Dios, como aquel fariseo, ¿verdad? Dice que oraba consigo mismo, a sí mismo se justificaba y no buscaba que sea Dios el que lo justifique. Pero Dios nos conoce, dice la palabra que Él conoce tus obras, Él conoce mis obras. Dice la palabra que los caminos del hombre, tus caminos y mis caminos, están delante de Dios. Y Dios pesa nuestros corazones, Dios pesa nuestros espíritus. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Dale la gloria a Jehová, Dios. Vamos, dale fuerte. ¿Quién vive? No le oigo. ¿Quién vive? Y a su nombre, escúchame. Y dice que ellos oyeron la voz, esa voz temible, porque la voz de nuestro Dios es una voz temible, poderosa. Es una voz que hace temblar, que sacude la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Cuando usted escucha un rayo, ¿verdad?, usted escucha un trueno, eso a veces lo sacude. Imagínese la voz de nuestro Dios. Es una voz tronante, es una voz poderosa, es una voz sobrenatural. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos alaban a Jehová? Dios, diga gloria a Dios. Aplaude fuerte. Cristo vive. Y a su nombre. Y se escondieron, dice, de la presencia temible de Jehová Dios. Y aquí viene la pregunta. Dice que Jehová Dios
le dijo, en el versículo 9 dice más, Jehová Dios llamó al hombre. Mira, llamó al hombre. No la llamó a ella, sino lo llamó primeramente al hombre. Porque créalo, o sea, Dios es un Dios de orden. Bendito sea el nombre de Dios. Y en el orden de Dios, Dios ha establecido que el hombre sea la cabeza de la familia, la cabeza de su hogar. Dios ha señalado que el hombre sea el sacerdote en su casa. Sabe que Dios hace responsable al hombre de lo que acontezca en casa, en su familia, con su descendencia. Amado hermano, como hombres de Dios que somos, tenemos que preocuparnos y tomar en cuenta cómo estamos ejerciendo el sacerdocio que Dios nos ha dado. Es importante eso. Cuidado usted vaya a estar ejerciendo un sacerdocio como el de Elí. Usted ha escuchado, ha leído en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Samuel, acerca del sacerdote Elí. Dice que Elí era un sacerdote que había perdido toda facultad, la facultad de oír la voz de Dios, la facultad de escuchar la palabra de Dios, había perdido la facultad de discernir, al punto que se había vuelto tolerante al pecado de los hijos. Y por eso dice que Dios trae juicio, y el juicio vino primeramente sobre él, porque él estaba siendo tolerante a la maldad, al pecado y a la vida impía que estaban llevando sus hijos. Y dice Dios, tú has honrado más a tus hijos que a mí, que soy Dios. Viendo lo que estos hacían, viendo cómo estos profanaban mi santuario, tú como sacerdote no has sido capaz de estorbarlos, de impedirles o de frenarlos en su conducta, sino que has sido permisivo en todo lo que tus hijos han querido hacer. Por lo tanto, dice Dios, dice, yo quitaré de ti el sacerdocio y pondré la espada sobre tu casa. La espada estará en tu casa y no se apartará de tu casa. La espada representa el juicio de Dios. Y a veces el juicio de Dios viene sobre una familia como resultado de que en esa familia hubo un hombre que, conociendo a Dios y conociendo la palabra de Dios, no supo ejercer efectivamente su sacerdocio delante de Dios, no supo cumplir con su rol delante de Dios y fue permisivo, fue tolerante o se presentó a su familia como un mal ejemplo a seguir. Dios siempre va a llamar a cuenta al hombre, porque Dios lo ha puesto por cabeza en el hogar. Ahora, por supuesto, con esto no quiero decir que la mujer esté libre de responsabilidades. Porque si tú, mujer, ves que tu marido no es el que toma la iniciativa para buscar a Dios en familia, para poner orden en casa, entonces si tú ves que ese hombre es un descuidado en su sacerdocio, entonces mujer, tú como mujer sabia, eres la llamada a tomar la iniciativa de poner el orden que agrada a Dios en tu casa, y Dios a ti te va a bendecir, Dios a ti como mujer te va a honrar, porque la palabra dice que la mujer que es sabia es la que edifica su casa. ¿Cuántos alaban al Señor? De gloria a Dios. Puede aplaudir a Dios, aplauda fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y ahora viene la pregunta de Dios a Adán y a Eva. Dice que Jehová, Dios, llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaban ellos? Dios sabía perfectamente dónde estaban escondidos. Sino que Dios le hace esa pregunta, es porque Dios los estaba llamando a considerar lo que habían hecho. Y esa pregunta no solamente es para Adán y para Eva, es para ti, para mí en este tiempo. Dios en este tiempo también te pregunta a ti, ¿dónde estás tú? Es un llamado a considerar cómo está tu vida delante de Dios. ¿Cómo está tu cristianismo que profesas? ¿Qué clase de cristianismo es el que tú estás profesando y llevando en la vida? Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás caminando delante de Dios? ¿Cómo está tu vida en lo privado? Cuando nadie te ve, ¿qué haces? Dios te pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Cuál es el estado espiritual de tu vida?
¿Cuál es el estado de tu corazón? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo tienes a tu familia? ¿Cómo estás tratando a tu familia? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Qué ejemplo les estás dando? ¿Qué ejemplo les estás transmitiendo a tu descendencia, a tu generación? ¿Dónde estás tú? Te pregunta Dios. ¿Cómo te estás conduciendo en la vida? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás participando? ¿Qué lugar estás frecuentando? ¿Cómo estás administrando las cosas que Dios ha puesto en tus manos? Esa es la pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es la posición que tú tienes delante de Dios? ¿Cómo Dios te ve? ¿Como un hombre al que Él puede aprobar o como una persona a la que Él puede desaprobar y descartar por su pésima conducta del propósito de Dios? ¿Dónde estás tú? Este es un llamado a que nos analicemos. Hermanos, Cristo viene. Cristo está a la puerta. Y por eso tenemos que analizar cómo está nuestra vida. Dice que a Adán y Eva no le quedó otra que salir de esos arbustos. ¿Y sabe cómo salieron? Dice que salieron con unas hojitas de higuera, cubriéndose con unas hojitas de higuera, tratando de tapar su triste realidad y condición con una hojita de higuera. Aleluya. A veces así somos. Queremos ocultar nuestra condición, nuestra realidad como personas, qué sé yo. Tal vez no con una hoja de higuera, pero sí con una buena vestimenta, con un buen perfume rociado en el cuerpo, mostrando una buena apariencia en lo personal, un buen perfil. Pero Dios nos conoce. Dije que Dios nos conoce. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga gloria a Dios, aleluya. Alaba fuerte al Señor. ¿Quién vive, hermano? A su nombre. A su nombre. Oiga, la palabra dice que Dios tuvo que quitarle esas hojitas de higuera. Quítese en esas hojas de higuera, que ustedes con esas hojitas de higuera no van a ocultar su vergüenza delante de mí. Yo voy a ser el que los voy a cubrir. Oiga, dice que Dios le quitó esas hojas de higuera y los vistió con pieles. Le puso Dios, mira, Dios, la Biblia dice, lea bien Génesis, no fueron ellos, Dios los vistió, los cubrió con pieles. Ahora, ¿de dónde sacó esas pieles Dios? Tuvo que haber sacrificado un animal. Y estoy seguro que ese animal fue un cordero, el que sacrificó Dios para cubrir la desnudez de Adán y de Eva, cubrir su vergüenza. Porque era lo que más adelante Dios iba a hacer con nosotros también. Porque la única manera, la única forma en que tú cubras tu desnudez y tu vergüenza a los ojos de Dios es con la sangre del Cordero que es Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Puedes alabar a Dios. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. ¿Quién vive? No le oigo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero escúchame, hermano, mira. La pregunta que nos hace Dios, ¿dónde estás tú? Él sabe dónde estás tú. Dios conoce tu estado, sabe cuál es tu condición, la mía. Dios sabe en qué tú andas y en qué yo ando. Dios sabe quién soy en privado. Aleluya. Cuando nadie me ve. Pero Él nos dice, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Porque Él nos está invitando a que consideremos cómo están las cosas con Dios en nuestra vida. ¿Cómo están las cosas con tus semejantes? ¿Cómo está tu relación con las personas, tu esposa, la gente que está en tu círculo, en tu entorno? Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? Hermano, estos son tiempos para que nosotros tomemos muy en cuenta cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra vida de fe. Son tiempos para considerar cuál es el cristianismo que yo estoy profesando delante de Dios. Muchos se llaman cristianos, muchos con su boca dicen yo soy cristiano, pero a veces hay una conducta que contrasta con lo que profesan. La palabra dice que mucha gente dice de labios honra a Dios, pero a veces con sus hechos lo está negando. Y a veces sí hay mucha gente y eso se debe, ¿sabe a qué se debe? Y lo voy a ver, se lo voy a hacer ver por la Biblia. Se debe a que en su corazón entró el engaño de Satanás
entró la mentira del pecado. Y hay gente que cree que está bien y todo está bien, porque aparentemente se ve que todo está bien, todo marcha viento en popa, pero a veces no es así. A veces lo que ellos están viendo bien y están aprobando en la vida y lo están aceptando como algo normal, Dios no lo ve tan normal. Dios no lo está aprobando. ¿Por qué? Porque no se ajusta al carácter de Dios, no se ajusta a la palabra de Dios. Aleluya. Por eso mira lo que Pablo nos dice, 2 Corintios, va a aparecer en pantalla, mi hermano Marcos, 2 Corintios capítulo 13, mira lo que Pablo nos pide. 2 Corintios 13:5, gloria a Dios, hermano Marcos, si nos ayuda, dice así la palabra del Señor. Amén. 2 Corintios 13:5. Gloria a Dios. Mira lo que Pablo le pide a la iglesia de aquel entonces y a la actual también. Dice así la palabra. ¿Ya encontró? Mira, ahí está en pantalla. Pablo le dice a la iglesia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Solo una mente a la que Dios, ¿verdad?, le reprobó su mente. Solamente a la persona que ya permitió que el pecado entenebreciera su entendimiento. Es la gente que no se da cuenta de su condición, de su estado, porque el pecado ya entró al corazón y lo engañó. Y ese corazón, producto del engaño del pecado, se endureció. Y Pablo dice: examínense, hermanos. Cada día hay que vivir haciéndose un examen delante de Dios. Esto no solamente es de venir a la iglesia y una Biblia en mano y andar predicando por las calles. Hay que examinarse. Examinémonos cuál está siendo el resultado de nuestra conducta en todos estos años que tenemos profesando ser cristianos. Examinémonos. Hay momentos en que usted tiene que detenerse en la vida, poner un alto. Hermano, frenar con tanto activismo en el que a veces estamos, ¿verdad?, moviéndonos cada día. Y a veces el mejor momento, a gloria a Dios, es sentarnos a examinar, a hacer un balance de las cosas. Aleluya, sentarnos a meditar cómo están nuestros caminos delante de Dios. ¿Cuáles han sido mis acciones últimamente? El resultado de las mismas, qué he provocado, qué he causado, qué efecto ha tenido, de qué manera he afectado mi vida y la vida de los demás con mi conducta o con lo que he hecho últimamente. Tenemos que examinarnos. ¿Estoy realmente agradando a Dios con la vida que estoy llevando? ¿Estoy haciendo su voluntad o es la mía la que estoy haciendo? ¿Estoy realmente cumpliendo los planes de Dios o son mis proyectos de vida y lo que yo pienso y lo que yo aspiro personalmente, a lo mejor en un egoísmo de corazón, lo que estoy cada día procurando y no la voluntad de Dios para mi vida? Tenemos que examinarnos. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos. No hay cosa más saludable en la vida espiritual que vivir examinándose cada día y vivir rindiéndole cuenta a Dios cada día. Es lo más saludable. Usted tiene paz cuando se examina. Usted toma la Biblia. Es como cuando usted va al espejo y usted, ¿verdad?, se para frente a ese espejo y ese espejo, ¿verdad?, es el que le declara cuál es su condición externa, su aspecto, cómo usted luce. Ese espejo le declara. Cuando usted va a la Biblia, que es el espejo de Dios, este espejo le va a declarar, le va, gloria a Dios, a advertir de cosas que a lo mejor no están tan bien en su vida como a usted le parece. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Dele la gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y a su nombre la gloria. Mire, le voy a leer Salmos 32, hermano Marquito. Salmo 32, 1 y 2. Mira lo que la Biblia dice. Salmos 32, 1 y 2. Y aquí habla Dios. Mira lo que dice.
Bienaventurado, feliz, dichoso, eso significa bienaventurado. Aquel, dice Dios, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y luego dice el siguiente, mira lo que dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y escucha lo que dice la parte final: y en cuyo espíritu no hay engaño. Tenemos que cuidarnos, porque a veces el engaño entra al corazón y pensamos que todo está bien. Y no es que todo está bien, el problema es que la gente se ha vuelto inconsciente a su realidad. El diablo y el pecado cegó su entendimiento se embotó, se cauterizó. Y ya no hay conciencia en la gente, se pierde hasta toda sensibilidad en cuanto a Dios, el Espíritu Santo, y la palabra ya no tiene efecto. Dice la Biblia que por más hábil que sea el encantador, ya en esa vida es imposible el encantamiento. O sea, el encantador, el que encanta a la serpiente, usted ve como con una flauta toca una música y la serpiente empieza a realizar su danza. Pero sucede que a veces dice Dios, por hábil que sea el predicador, por hábil que sea la persona que predique la palabra de Dios y enseñe las escrituras, hay gente a la cual ya no le hace ningún efecto escuchar la palabra de Dios, porque perdieron toda conciencia y toda sensibilidad. Aleluya. A su nombre. Mira lo que dice Lucas 15. Lucas 15. Esto es interesante lo que nos habla el Señor Jesucristo en Lucas 15, 8. Lucas 15, 8. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién vive, hermanos? Amén. Dice así Lucas 15, 8. Escucha lo que dice. Dice, parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa? ¿Dónde se perdió la dracma, la moneda? Dentro de la casa. Dice que ella tuvo que barrer la casa y buscar con diligencia hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, dice, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gócesen conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, dice Dios, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, toma atención a algo. Mira, aquí todo el capítulo 15 habla, gloria a Dios, hermano, habla de gloria a Dios, de la salvación para el perdido. Pero para Dios no solamente el perdido es el que está allá afuera, que no viene a la iglesia, que no escucha la palabra de Dios, que no entiende nada del evangelio. Para Dios no solamente el perdido es el que está allá, tal vez drogándose, adulterando, en idolatrías, en herejías y en cosas que ofenden a Dios. Mire, dice Dios que hay mucha gente perdida dentro de la casa de Dios. La dracma o la moneda no se perdió fuera de la casa, se perdió dentro de la casa. Y a su nombre, no, presta atención, y a su nombre, mis hermanos, ¿sabe quién representa esa moneda perdida? Representa a la nación de Israel. Ellos pensaban que como nación hebrea, judía, que tenían los profetas, tenían la ley, tenían el pacto, ellos pensaban que eran los favoritos de Dios. Pero Cristo les hace ver que igual de perdidos como el resto de las naciones están si no reconocen a Jesucristo como el Salvador de ellos. Pero esa moneda perdida también representa, ¿sabe a quién? Representa al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Recuerde que eran 2 hijos. Había un padre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, padre, dame la parte de mi herencia porque me voy de casa, ya no quiero vivir contigo, ya no quiero estar más bajo tu cobertura, quiero independizarme, déjame hacer mi vida. Dice que el menor se fue de casa y se perdió, estando fuera de casa se perdió. Dice que malgastó todos sus bienes,
los derrochó, los despilfarró, hizo, ¿verdad?, lo que no debió hacer. Terrible lo que hizo aquel joven, pero fuera de casa se perdió. Pero dice la palabra que el hijo mayor de esta parábola estaba igual de perdido que el menor. La diferencia fue que el menor se perdió fuera de la casa, el mayor estaba perdido dentro de la casa. ¿Por qué? Porque estando en la casa no gozaba de una buena relación con el padre de la casa. ¿De qué nos sirve estar en la casa y estar perdidos en nuestra relación con el padre de la casa, que es Dios? ¿De qué vale venir a la iglesia? Estar aquí en la casa del Padre Celestial, pero no gozar de una relación con Él. Eso es estar perdido también. Para Dios hay gente que está perdida allá afuera, pero también hay gente perdida acá adentro, con Biblia, perdida en su relación con Dios y perdidas en la utilidad que Dios quiere darle a sus vidas. Aleluya. A su nombre, mis hermanos. A su nombre, mis hermanos. Aleluya. Hay gente que sí es cristiana, viene a la iglesia, pero andan en su corazón y mente divagando. Son como un barco que anda a la deriva, sin rumbo, sin propósito, sin una identidad definida en Dios. No tienen nada claro respecto a Dios en sus vidas. Eso es estar perdido. Años perdiendo su tiempo. Aleluya. Años no han crecido para nada espiritualmente. Años sin alcanzar un porte, una estatura como la que Dios espera ver en su vida espiritual, en su vida de fe. Eso es estar perdido en la relación con Dios. La moneda se perdió dentro de la casa. La mujer que representa a la iglesia dice que tuvo que encender la luz. Había carencia de luz. Y eso era lo que provocaba que la moneda, ¿verdad?, se dificultara encontrarla. Dice que también tuvo que barrer. Había basura. Aleluya, la falta de luz y la basura espiritual es lo que hace que mucha gente se pierda de su relación con Dios. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No le digo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, mira, mi hermano, nuestra oración tiene que ser esta cada día delante de Dios y de todo corazón, para no caer en este engaño, para no vivir en esta mentira. A mí me da mucha pena ver gente que a veces profesa ser cristiana, viene a la iglesia, pero su vida a veces da mucho que decir, hermano. Su conducta mismo, qué pena, o sea. Y gente de años en la iglesia, qué conducta, qué rebeldía, qué anarquía, o sea, no quieren someterse a nadie, ellos no quieren rendir cuentas a nadie, ellos son llaneros solitarios en la vida, ellos no quieren cobertura de nadie, o sea, qué pena. Eso es peligroso, eso es engaño en el corazón. Y por eso nuestra oración tiene que ser esta, la que hacía David. David hacía esta oración delante de Dios constantemente. Mira lo que le pedía. Salmo 26:2. Salmo 26:2 primeramente. Salmo 26:2. Gloria a Dios, mi hermano Marcos. Salmo 26:2. Mira lo que David le pide a Dios. Ahí está en pantalla. Mira lo que le pide David. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Qué lindo el pedido que le hace David a Dios. Examíname. Necesitamos pedirle esto a Dios. Examíname. Sí, Dios, examíname. Yo no solamente quiero ir a la iglesia. Yo no solamente quiero leer la Biblia. Yo no solamente quiero, ¿verdad?, ser parte de una membresía. Yo quiero realmente, Señor, caminar en buena relación contigo. Aleluya. Yo quiero, Dios, vivir muy consciente de mi estado espiritual, de la condición de mi alma delante de Dios. Escudriñame. O sea, Dios, métete en mi corazón y ahí examíname.
Mira que hay en mi corazón. Ya usted va a leer el siguiente versículo. Dice Salmo 139. Salmo 139. Gloria a Dios. Versículo 23 y 24. Mira lo que dice la palabra. Salmo 139. Versículo, gloria a Dios, 23. Mira lo que dice David. Gloria a Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Ah? Pruébame y conoce mis pensamientos y ve, mira lo que le dice David, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Dale gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Mira, y Salmo 51, 10, mira, otro pedido que le hace David a Dios. Y esta tiene que ser nuestra oración de cada día, hermano. Salmo 51, 10, dice así la palabra del Señor. Escuche lo que dice. Mira lo que le pide David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mira, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y le dice el 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué linda petición. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Esa tiene que ser nuestra oración delante del Señor. Y para concluir, quiero que leamos en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39 al 42. Mira lo que nos pide Dios. Mira lo que dice la palabra. Lamentaciones capítulo 3, 39 al 42. Dice así, mira, primero la pregunta que hace Dios dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? La pregunta, la respuesta, dice Dios, laméntese el hombre en su pecado. ¿Cuánta gente a veces no se lamenta? Ay, todo me va mal. Ay, Dios no me oye. Ay, Dios a otros responde, a mí no. Dios a otros considera, a mí no. Dios a unos bendice, a mí no, todo me va mal. Dice Dios, te lamentas tanto, te lamentas tanto. Dice Dios, laméntese el hombre en su pecado. A veces la condición de mucha gente, el estado en el que se encuentran muchas personas hoy en día, no es otra cosa que el resultado de la pésima vida que han estado llevando delante de Dios. No es otra cosa que el resultado de esa vida de pecado en la que han vivido delante de Dios, haciendo cosas indebidas, participando de inmoralidad, participando en hechos deshonestos, en cosas no lícitas. Ha faltado la integridad. Y por eso después se lamentan. Y mira lo que dice Dios, mire. Seguimos, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Ahí hay una coma, dice busquemos. Busquemos. ¿Dónde tienes que buscar? O sea, dice Dios, busca dónde puede estar la causa de todo el problema por el cual te lamentas. Busca la raíz de toda la situación por la cual vives lamentándote y quejándote. Dice, busquemos. ¿Dónde tenemos que buscar? Aquí. Aquí a veces está la causa, aquí en este corazón. Dice, busca aquí, aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Mira, y dice, y después de buscar, ¿verdad? Y de darte cuenta que aquí ha estado el problema, o sea, en ti mismo, en tu conducta misma ha estado el problema. Aleluya, dice, y volvámonos a Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre, ¿quién vive, mis hermanos? Sí. Que a veces vivimos culpando a Dios de nuestra situación, culpamos a la gente. No, que yo estoy así por mi mamá, es que mi papá es el culpable de mi situación. No, mi marido es el culpable. La mujer que tengo, ¿para qué me la diste, Dios? Como Adán, ¿verdad? La mujer que me diste, ella me hizo pecar. La mujer que me diste, o sea, prácticamente tú eres el responsable porque tú me la diste. Tremendo. Al punto a veces al que llegamos los hombres. Pero dice Dios, no, ya deja de culparme a mí de tu situación o a las personas de tu situación.
busca, dice, busquemos aquí en nosotros a veces está el problema, está la causa de todo el mal, hermano, todo ese mal del por qué a veces nos vivimos quejando, a veces aquí está la raíz. Por eso dice Dios, busca, examínate, busca, encuentra que en ti puede estar la causa, la razón de todo tu lamento en la vida. Y después que lo encuentres, dice, vuélvete a Dios. Levanta, dice, tu corazón y manos a Dios en los cielos. Y algo más, siga, hermano, dice, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Pero ¿qué dice? Pero tú, Dios, nos perdonaste. Yo esperaba un amén a eso. Qué bello. Tú, Dios, nos perdonaste. O sea, aun cuando nosotros seamos responsables de nuestro estado y de la condición actual, nosotros seamos los que la hayamos causado y provocado, si nos volvemos a Dios, dice que Él está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién vive, mis hermanos? Aleluya. A su nombre la gloria. Amén. Quiero que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz, palabra buena, aunque a veces dura, pero dice Pedro, solamente Él tiene palabra de vida eterna. Levanta tus manos a los cielos, cierra ahí tus ojos y oremos al Señor. Oremos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, tu misericordia, Dios, tu bondad. Gracias por la palabra que acabas, Dios, de darnos en esta mañana. La necesitábamos. Esto es medicina para nuestras vidas, medicina para el alma, para el cuerpo. Este es refrigerio, Dios, para nuestros huesos. Este es un bálsamo que cura las heridas y nos libera. Te damos gracias, Señor. Gracias por confrontarnos, porque esa confrontación de Dios a nuestras vidas indica el gran amor y el gran interés que tienes por nosotros. Por eso te damos gracias por la palabra. Gracias por la exhortación, pero también gracias por la consolación y la edificación que le das a nuestras vidas. Dígale gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, fuerte. ¿Quién vive, hermanos?